Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son ya las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos, y a esta hora doy la más cordial bienvenida a Ramiro Aguilar. Él es ex asambleísta justamente en un periodo anterior. Con él vamos a hacer un análisis político respecto de estos resultados electorales y lo que será la configuración de la Asamblea Nacional para el próximo periodo. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Bienvenido. Si nos ayuda, por favor, activando su micrófono para poder escucharlo. Hola, mi querida Belkis, un saludo muy cordial, un saludo muy afectuoso a la radio, a los oyentes, una lindísima mañana de Quito este miércoles. Después del frío y de la lluvia que tuvimos a lo largo del día, precisamente ayer. Una noche helada, pero estoy viendo desde mi despacho el Pichincha y es una cosa que te motiva muchísimo. Bueno, con esa motivación, entonces vamos a empezar este análisis de Ramiro, porque lo hemos visto muy activo, como siempre diría yo, en sus redes sociales a propósito de lo que fue la jornada electoral de este domingo, y vemos que con el paso de las horas cada vez se pone más estrecha esta diferencia entre los dos candidatos que ahora mismo pasarán a la segunda vuelta electoral. Una primera lectura de lo que fue este proceso y la expectativa de cara al balotaje. Y yo creo que la segunda vuelta nos sorprende. Más bien me parece a mí que hubo una campaña absurda de pretender posicionar la idea de que cualquiera de los dos candidatos iban a ganar cómodamente en primera vuelta. Y eso no ocurrió. Hay un fenómeno histórico muy interesante, Belkis, en el país, en este momento, en la historia del país, y es que por primera vez se posiciona un bipartidismo puro y duro, que representa por una parte el eje de derecha neoliberal que hoy encabeza Daniel Noboa y el progresismo que está representado en la Revolución Ciudadana. Y ese bipartidismo, hay que tomar en cuenta que casi las dos fuerzas políticas están superando el 44%. Eso hace que se evaporó el resto de las organizaciones políticas en el Ecuador y tenemos 12 candidatos bajo el cero. Y bajo el cero está la nada. ¿Sí? Puede ser que haya ahí el eufemismo del 0.5, 0.3, no. Pero no llega en el 1% siquiera. Ya. Entonces, creo que hay algunas lecciones que sacar en limpio de esta elección del año 2025. Primero, que se terminó la sábana electoral, es decir, ya hay que entrar a una reforma urgente del sistema de partidos, porque no puede ser posible que 12 candidatos estén bajo el umbral del 0%. La segunda lección es que el Ecuador camina hacia un bipartidismo y habrá que ver cómo esa relación de dos partidos interactúa en la Asamblea cuando van a tener aparentemente los dos bloques de 67 a 70 asambleístas. Y entonces los asambleístas que lograron filtrarse, 2 o 3, podrían significar inclinar la mayoría a uno u otro lado. Y la tercera lección es que hay que respetar profundamente el espíritu democrático del pueblo ecuatoriano. Se hablaba antes de la elección de fraude e irresponsablemente, groseramente, el presidente candidato Daniel Noboa, en declaraciones hechas el día de ayer, mencionó una teoría tonta. La teoría de que el correísmo cometió fraude electoral cuando el correísmo no tiene un gramo de poder. Es decir, para poder cometer fraude usted tiene que tener poder e influencia sobre el sistema, sobre las máquinas, sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre el Tribunal Contencioso Electoral. Y de otro lado, para alertar que hubo fraude, debe estar en las condiciones de comprobarlo también. Luego vimos a las misiones de observación electoral desmentir esta postura. Exacto. La OEA y las misiones de observadores internacionales dijeron que las elecciones fueron muy normales, pero además hay que entender una cosa, Belkis. Los miembros de las juntas receptoras del voto en todo el Ecuador son ciudadanos decentes. Mi hija estuvo en una junta receptora del voto el día de las elecciones. Mi hijo era suplente de una junta, y esto al azar. Es decir, no es que mis hijos fueron a golpear las puertas del CNE a decir yo quiero ser miembro de junta receptora del voto. Son escogidos de forma aleatoria.
estado conocidos suyos, conocidos de quienes nos están escuchando. Muchos de quienes nos están escuchando estuvieron en juntas receptoras del voto. Dudar de la honestidad, de la decencia, del sentido ético, de quienes nos dieron un día completo de su vida para ayudarnos como país a organizar una elección, es absolutamente infame. Ramiro, a propósito de las narrativas instaladas a las que hacíamos referencia, además de estos discursos de victoria en primera vuelta, las encuestas en su momento, los exit poll, que también vimos, al menos uno fracasó rotundamente en esta publicación de resultados luego del cierre de la jornada, además de esta narrativa del fraude, también vemos otra que se ha comenzado a instalar esta semana, que la pudimos escuchar el día de ayer por parte del presidente Noboa en relación a que más o menos del narco, los grupos delictivos votaron con la otra candidata que también busca la presidencia de la República. ¿Qué lectura merece esta postura? Mire, y yo en eso coincido mucho con el alcalde de Guayaquil, con Aquiles Álvarez, que ayer dijo una frase potente en redes. Dijo, oye, deja de criminalizar a la oposición. Deja de criminalizar a los votantes que no están de acuerdo contigo. Porque ya esa cantaleta de que el correísmo es narcotráfico y de que quienes votan por el correísmo son influidos por las bandas criminales, se rompió. Esta es otra cosa interesantísima, Belkis, de la campaña, muy, muy interesante. El correísmo venía cargando, la Revolución Ciudadana y la candidata Luisa González venían cargando el estigma del desprestigio diario, en todo noticiero, en cualquier medio de comunicación corporativo, donde todos los días, venga a cuento o no venga a cuento, el correísmo era narcotráfico, corrupción, banda criminal. Ocurre que aparentemente van a ganar, es decir, aparentemente cuando se cierre o estarán a un 0.3, 0.2 de Noboa o le ganarán. Rompió la Revolución Ciudadana el estigma de la criminalización. Y es al revés. Mucho del antinoboísmo duro, y aquí hago un paréntesis chiquito, Noboa es tan mal presidente que en un año construyó un antinoboísmo muy duro. ¿Sí? Mucho del antinoboísmo, es decir, aquellos que votan, a veces no tan convencidos por la señora Luisa González, pero que por Noboa no quieren votar, nace del hecho de que Noboa ha criminalizado la política, de que Noboa ha violado las leyes, de que Noboa abusó del poder, de que irrespetó a la vicepresidenta, de que no cumplió la ley al pedir licencia a la asamblea, nace del hecho de que invadió una embajada, nace del hecho de que hay 4 niños de Guayaquil desaparecidos y su noticia anterior, la que abría esta entrevista, decía que el propio Estado está diciéndole a la jueza que ahí no hubo desaparición forzada, cuando hay niños aprendidos ilegalmente, desaparecidos, asesinados, desmembrados y quemados. Niños. Entonces, ese antinoboísmo que es muy duro, ya en el momento en el que Noboa sale a criminalizar al otro lado, ya no surte efecto. Al contrario, enoja más. Al contrario, enoja más al elector. Y la reacción en redes del día de ayer fue muy potente. Es decir, muchos ecuatorianos que votamos por el progresismo, que votamos por la Revolución Ciudadana, salimos a decirle, oye, ¿qué te pasa? O sea, aprende a respetar. Y si tienes alguna prueba, presenta la prueba y no seas mentiroso. ¿Cuánto de todo esto le puede pasar factura al candidato presidente, más todavía cuando vemos que no hay, diría yo, una intención de cambio de discurso, sino más bien de reforzamiento del mismo? Y más todavía cuando ahora la discusión se centra en el reto que tendrán estas dos tiendas políticas para captar votos de cara a la segunda vuelta electoral, y sobre todo cuando la mirada está, por ejemplo, en organizaciones como Pachacuti, como Sociedad Patriótica, que alcanzaron un menor porcentaje, pero que no es tampoco del todo despreciable. A ver, empecemos por ahí. Yo creo que el techo de Noboa es el 44 y pico que está sacando, más el 2.5 de los votos de la señora Andrea González, que son votos de odio puro al correísmo. O sea, pensar que un votante de la señora Andrea González vote por Luisa es imposible. Imposible. Entonces, Noboa ha llegado al techo numérico de un 48%. Y dudo mucho que tenga más. Llegó a su techo. La CONAIE, que saca con la candidatura de Leonidas Issa el 5.6%, tampoco es del todo
progresista, es decir, nadie ha dicho que la CONAIE sea íntegramente progresista. Para ejemplo de eso están las votaciones de la Sierra Centro en las elecciones del 21 y del 23. Pero, yo creo que esta vez en la CONAIE puede haber un antinovoísmo más fuerte que un anticorreísmo. Y eso pone los votos, ¿y por qué? Porque la derecha ha reprimido durísimamente a la CONAIE. Decía yo que, un poco en función del karma, en octubre del 19, Belkis, la señora María Paula Romo y el gobierno de Moreno reprimieron brutalmente al movimiento indígena. Y ahora, Construye no existe, se quedó bajo el umbral del cero, y el movimiento indígena, a través de Pachacuti, tiene el 5% de la elección, que es bajo, sin duda es bajo, pero que le permite esta vez tomar la decisión correcta. Y espero yo que esa actitud progresista y al menos antinovoísta de la CONAIE termine haciendo que los votos estén en juego. Y obviamente la candidatura de la señora Luisa González, una vez que pasó el umbral de la criminalización y que a la gente le va a molestar que sigan criminalizándole, y que llega el punto en el que ambos gobiernos tienen que demostrar, ambos candidatos tienen que demostrar antecedentes y obra pública, y es superior la obra pública y la gestión de la Revolución Ciudadana a la pírrica gestión del gobierno de Noboa en este año, me parece a mí que hay una altísima posibilidad de que la Revolución Ciudadana termine ganando la segunda vuelta. Pero la regla de oro, Belkis, es para ambas campañas, es no cometer errores. O sea, no cometer errores que hagan perder su propia votación. Y será un final de foto, de todos modos, y hay que respetar ese final de foto y hay que decirles a los candidatos que sea cual fuera el resultado, hay que respetar la decisión democrática del pueblo ecuatoriano porque será un final con una diferencia de 1.5 o 2.5 o 2% del electorado. Correcto, dejemos de lado ahora el análisis en lo que tiene que ver a la segunda vuelta y concentrémonos en la Asamblea Nacional. Pero yo quisiera partir por algo que usted dijo hace minutos sobre la necesidad urgente de una reforma del sistema de partidos. Lo cierto es que para que eso se pueda concretar, dependemos de un legislativo que esté en ese mismo sentir, ¿o no? Porque al final del día estamos hablando de ¿qué? De una reforma al Código de la Democracia. Ahora mismo, con la integración de la próxima asamblea, que muchos han catalogado como bipartidista, porque son estas dos tiendas políticas las que concentran el mayor número de curules, va a ser todavía más complejo pensar en acuerdos en un tema como este, por ejemplo, que no necesariamente resulta conveniente para las propias organizaciones políticas. Bueno, pero para las propias organizaciones políticas que están fuera de la Asamblea. Porque para las dos organizaciones políticas que han consolidado el bipartidismo, me parece a mí lo más lógico escuchar el mensaje del electorado de las últimas elecciones. Es decir, desde la elección del 2021, la del 23 y la del 25, cada vez hay más candidatos fantoches que se están quedando con el 1%, el 0%. Entonces es un mensaje muy claro del electorado ecuatoriano. Hay que cambiar el régimen de partidos. Ahora también hay que ver cómo el Ecuador se adapta al bipartidismo. Esto es fundamental, Belkis. En aquellos países donde hay bipartidismo, digamos que las votaciones de sus propios parlamentarios son más personales, medio militantes, para poder canalizar las mayorías en función de temas nacionales, no del oportunismo o vender el voto, sino de los grandes temas nacionales. Vamos a ver qué tan posible es eso cuando hay dos tendencias políticas que son como el agua y el aceite, es decir, el progresismo y el neoliberalismo puro y duro de Noboa. Quizá el bipartidismo y la crisis política que vive el Ecuador, la crisis de seguridad, la crisis económica, cada vez nos esté orillando más a la necesidad de una asamblea constituyente como primer acto del gobierno que se posesione, como primer acto del gobierno de Luisa, o como primer acto del gobierno de Noboa. ¿Esto es lo más viable en este contexto que vivimos ahora mismo como país, pensar en una constituyente, Ramiro? Sin duda. Sin duda, porque aquí hay que hacerle ajustes profundos a la Constitución del 2008. Lo ha dicho el propio Noboa, lo ha dicho la Revolución Ciudadana. Es decir, la Revolución Ciudadana levantó en las elecciones del 2023 la bandera de la Constituyente. Y del 23 de acá la cosa empeoró. Entonces la constituyente es mucho más necesaria. Y Noboa, al final de la campaña,
de esta primera vuelta, enarboló la bandera de la constituyente con declaraciones expresas del ministro de la Gasta. ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita un ajuste profundo a la Constitución. En temas de, como es correcto, en temas de modelo de desarrollo, en temas de planificación, ajuste en temas de derechos. Necesitamos revisar ese hiperpresidencialismo que a veces incomoda, revisar la figura de la existencia o no del vicepresidente, para que no pase el drama tristón y desagradable de la señora Abad, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, regresar la designación de las autoridades del Parlamento, hablar de una eventual bicameralidad en el Parlamento. Entonces, se necesitan ajustes, hay que debatirlos, y eso no hay otra posibilidad que no sea a través de una constituyente que han reconocido su necesidad, tanto la Revolución Ciudadana cuanto el gobierno de Noboa. Ahora bien, Ramiro, yo entiendo esta necesidad de cambios y ajustes a la Constitución que se requieren, que son imperantes, pero ¿qué pasa de otro lado con el sentir de la población? Partiendo por el hecho de que la gente, por decirlo de alguna manera, está bastante cansada de venir proceso tras proceso, inestabilidad, incertidumbre y falta de confianza en nuestra clase política. Pensamos en aquello, no pensamos lo suficientemente en aquello, con miras a lograr precisamente eso, una estabilidad en el país. Pero yo creo que el gran mensaje de la gente, sí es tedioso ir a votar a cada rato. Mi madre me decía este fin de semana, otra vez esta vaina, sí. Pero ojo, la democracia es lo único que nos ha servido, Belkis, lo único que nos ha servido para salir de la terrible crisis social que vive el país. O sea, la democracia, el votar, el tomar decisiones colectivas, han sido una gran válvula de renovación de esperanza de una sociedad que está enfrentando un conflicto no entre delincuentes y policías, sino entre pobres captados por las bandas criminales y un Estado que es incapaz de poder controlar y aplicar la ley porque es un Estado corrupto. Si no habrían las elecciones, si no habría Lasso ido a la muerte cruzada, si no habría habido la elección de Noboa, esta segunda elección al terminar el interinazgo de Noboa, no hubiesen existido válvulas de escape para la enorme presión social que tenemos, Belkis. Y discutir un nuevo Ecuador a través de una constituyente y un reajuste del modelo va a ser un ejercicio democrático para ir incluso buscando el paso siguiente, el paso histórico siguiente, que sin duda tiene que ser superar el odio y el miedo en la política ecuatoriana. Y lo último, Ramiro, nada más, volviendo al tema de la Asamblea, ¿podemos pensar en una gobernabilidad para quien sea el candidato que finalmente se alce con la presidencia de la República? Es difícil porque le repito, son dos ideologías antagónicas. Entonces sería impresentable que la Revolución Ciudadana haga acuerdos con el gobierno de Noboa en términos económicos sobre todo, porque son modelos económicos. Es impresentable que Noboa haga acuerdos con la Revolución Ciudadana en salir del fondo monetarismo, que es necesario, que es imperativo, que es fundamental salir del neoliberalismo. Por eso le digo, yo creo que cualquier gobierno, el que llegue, el siguiente paso será el paso histórico siguiente, que es ir a la constituyente. El objetivo de esto es que el Ecuador aprenda a vivir el bipartidismo, que es bueno, que es saludable, pero a vivirlo también respetando el debate democrático. Y mientras haya miedo y odio, intransigencia, necedad en el debate político, entonces vamos a seguir entrampados en dos fuerzas que se van a bloquear unas a las otras en la Asamblea. Veamos cómo nos adaptamos al bipartidismo, Belkis. Veamos cómo pensamos el Ecuador del resto del siglo XXI. Pero ya debemos superar, te repito, el miedo, la infamia y el odio. Y con este mensaje me quedo. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Le agradezco mucho y un buen día a todos. Gracias. Lo propio para usted, Ramiro Aguilar, abogado y exasambleísta, con este análisis postelectoral. Son ya las 7 de la mañana con 41 minutos, amigos. Tiempo de una brevísima pausa. No se vayan porque ya se viene nuestra siguiente invitada.